vencido el plazo, la multa queda firme. Y las multas firmes nunca son condonadas. ¿Está claro el concepto? Entonces, aun cuando yo sepa que no tengo, mira, si no viene la moratoria voy a terminar pagando la multa, pero va pasando el tiempo. Primero que el valor de las multas no aumentan por el plazo del tiempo, no llevan intereses, no se actualizan. Entonces, el transcurso del tiempo hace que con la propia inflación la multa se diluya. Hoy son montos muy exiguos, pero podrían ser montos más importantes y obviamente no tendrían la misma consecuencia. ¿Está claro el concepto que les acabo de decir? Es muy importante. ¿eh? Sí. Hay un refrán, así como pasa lo mismo que si yo tengo una multa y la pago, multa pagada es cosa juzgada. Tampoco me van a devolver la plata porque venga un régimen de condonación de sanciones. Multa pagada es cosa juzgada. Y lo mismo, siempre que existe la posibilidad de una defensa, hay que usar esa posibilidad. Porque el transcurso del tiempo hace que a lo mejor venga un régimen de condonación, como la que estamos viviendo actualmente, y la multa queda condonada. Bueno, y cambiamos de artículo. Terminamos el 38.1, pasamos al 39. Y este es mucho más amplio en cuanto a su contenido, porque los que vimos hasta ahora eran muy puntuales frente a determinados ilícitos. Por ejemplo, el 38 es no presentación de la declaración jurada, ¿sí? O su presentación tardía, cuidado. No es solamente no presentación, sino presentación tardía. Puede ser que no la haya presentado o que la haya presentado tardíamente, lo cual la multa automática corre igual. Después vino todo lo del 38.1, los 3 párrafos que acabamos de ver, que también en general es concreta, ¿no? No haber presentado una declaración jurada informativa. En cambio ahora, la que vamos a ver en el 39 es mucho más amplia. En realidad la infracción se refiere a todas las violaciones a normas que establezcan deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria y a fiscalizar el cumplimiento de que ella hagan los responsables. O sea, ¿saben cómo se dice en la jerga jurídica? Es una norma penal en blanco. ¿Se acuerdan que cuando vimos los principios penales dijimos que no puede haber una sanción si algo no está expresamente prohibido? Bueno, acá lo que pasa es que a veces la norma tributaria no te va a decir exactamente qué es lo que está sancionando, pero a lo mejor hay una resolución general de AFIP que establece una obligación, y esa obligación incumplida amerita la aplicación de la multa. Es decir, no está dentro de la ley de procedimiento propiamente dicho, pero está en una resolución general que surgió como consecuencia de las facultades que tiene el fisco de de dictar esa resolución. No sé si fui clara. Por eso decimos que, o por eso se dice, que es una norma penal en blanco, porque no están descritas todas las ilicitudes. Quizás están, pero no están en la ley de procedimiento, están en los reglamentos, están en las resoluciones generales de AFIP, etc. Bueno, frente al incumplimiento de cualquiera de ellas, la multa establecida en esta parte, porque también tiene dos partes este artículo, lo que serían las obligaciones de manera genérica, llamémosle, podríamos decirle así. O sea, todas las que después no están en la segunda parte, que serían las específicas y son agravadas, tienen multas que van desde un mínimo de 150 a un máximo de 2.500 pesos. Montos absolutamente exiguos, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que sepamos el fondo, porque algún día estos montos pueden cambiar, obviamente. Pero hoy sigue siendo de 150 a 2.500 pesos. O sea que esta es una infracción de tipo graduable, se llama. Multas cuando no tienen monto fijo, como era la anterior, que era del 38, que se acuerdan que era multa de 200 pesos, multa de 400 pesos. Ese era el monto fijo. Estas son graduables, va desde un mínimo hasta un máximo. ¿Quién va a poner el monto? El juez administrativo cuando lo evalúe. Y tendrá reglas para determinar si va al mínimo, si va al máximo, si va algo por la mitad. Eso proviene de otras cuestiones que generalmente están dadas por instrucciones generales que emite
el administrador. ¿Y se acuerdan que eran las instrucciones generales? Eran normas impartidas por un superior jerárquico. Uy, estamos repasando para el parcial, ¿vieron? Normas instruidas por el superior jerárquico o un inferior jerárquico. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, y existen normas de este tipo frente a la aplicación de sanciones. Bien, entonces, frente a esta, digamos, incumplimiento formal, estamos en la presencia de las multas que van de 150 a 2.500 pesos. Pero también hay algunas infracciones más específicas y que han sido siempre problemáticas para el fisco nacional y que tienen multas también graduables, pero ya un poco mayores. El mínimo es de 150 y el máximo es 45.000. Las problemáticas que están sancionadas con esta multa son las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal, por ejemplo. Primero. Segundo, la resistencia a la fiscalización. Por ejemplo, el caso de los incumplimientos reiterados. Tercera, la omisión de proporcionar datos a la AFIP para el control de las operaciones internacionales. Y cuarto, la falta de conservación de comprobantes justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. O sea, son 4 casos, 4 casos que tienen previstas sanciones más graves, si quieren. Vuelvo a decir, hoy todos los montos son exiguos, pero frente a la otra, que es de 150 a 2.500, más, se conocen estas como multa genérica, la primera parte, la de 150 a 2.500, y a la segunda se llama multas agravadas, por el monto, obviamente, pero son para casos puntuales. Vamos a ver lo que dice. Dice así: serán sancionadas con multas de pesos 150 a pesos 2.500 las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento de que ya hagan los responsables. En los casos de los incumplimientos que en adelante se indican, la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo se graduará entre el menor allí previsto, o sea, 150, y hasta un máximo de 140.000 pesos. Y dice, 2 puntos. Las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal, previstas en el artículo 3 de esta ley, en el decreto reglamentario y en las normas complementarias que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos con relación al mismo. 2, la resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente responsable, consistente en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionarios actuantes, solo en la medida, y ahora sí voy a decir esto que no lo mencioné antes, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas. Y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para su contestación. Cuando se incorporó este párrafo, los asesores tributarios, los abogados que intervienen a veces en estas cuestiones, aplaudimos porque fue la primera vez que reconoce el propio fisco en esta ley que muchas veces estos requerimientos son excesivos. Hay empresas que se la pasan contestando requerimientos de terceros, por ejemplo.
empresas grandes que viven contestando y tienen que tener una persona dedicada, prácticamente. Esto es lo que llamamos el reconocimiento por parte del fisco en una ley de que a veces los requerimientos son excesivos. O sea, que cuando sean excesivos, si yo no los cumpla, bueno, voy a tener una dispensa, porque en realidad la ley me dice en tanto no sean excesivos, y después dice, o desmesurados. Por ejemplo, si me piden, no sé, que le informe las operaciones que tuve con el contribuyente tal en los últimos 10 años. ¿A ustedes les parece que sería lógico? Alguien me dirá, no, por la prescripción. Bueno, dentro de los últimos 5. Igual. Esto puede llevar un trabajo exhaustivo por parte del contribuyente. Entonces, ¿es necesario? Yo podría pedir más plazo. Otra dice claramente, ¿cómo es que dice acá? Y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto en la ley de procedimiento administrativo para su contestación. ¿Cuál es el plazo previsto para la contestación de los requerimientos en la ley de procedimiento administrativo? Esa ley ya la tienen que haber leído. Tema de parcial. ¿Qué plazo hay para contestar un requerimiento? Según la ley de procedimiento administrativo, no según la ley de procedimiento fiscal. ¿Cuál es el plazo mínimo? O el Son plazo que le tienen que dar. los 15 ¿Ah? días prorrogables a 15 días más, ¿serán? No, eso es el procedimiento establecido, por ejemplo, para la determinación de oficio. El plazo para contestar un requerimiento es de 10 días. 10 días, que se entiende hábiles administrativos, por supuesto. Entonces, lo que está diciendo la norma es siempre que se le haya dado el plazo previsto en la ley de procedimiento administrativo, siempre que le haya dado el plazo de 10 días. ¿Mm? Le di el plazo de 10 días y no contestó, bueno, ahí estaría la infracción. Tercer caso dice, la omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control de las operaciones internacionales. ¿Mm? Me pide información para controlar los precios de las operaciones internacionales, no le doy la información, sería pasible de esta sanción. Y el cuarto caso es la falta de conservación de comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. Sería el cuarto caso. Ahora dice, las multas previstas en este artículo, lo dice en su caso, son acumulables con las establecidas en el artículo 38 de la presente ley. Cuidado, pueden ser acumulables con las del 38. ¿Se acuerdan que en el 38 también había 3 párrafos? 38.1. Ahora dice, termina. Perdón, vamos a otro caso. Supónganse que yo no presenté, olvídense de presiones internacionales, olvídense. Vamos a un caso concreto. No presenté la declaración jurada de impuesto a las ganancias en el plazo. Me vino la multa automática. Me dan 15 días para que yo la pague y presente la declaración jurada. No presento la declaración jurada. Me habilita la posibilidad de iniciarme el procedimiento del artículo 39. ¿Está claro? Es acumulable. No es que la de multa del 38 ya no la tengo que pagar, la debo. Pero además me iniciaron otra multa para aplicarme el 39. ¿Está bien? A eso se refiere. Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, si existiera resolución condenatoria respecto al incumplimiento a un requerimiento de la todo, evidentemente el juez administrativo va a tener la posibilidad, o por lo menos va a tener la
facultad de tender a aplicar, no digo el máximo, pero un monto mayor a la mitad. Por ejemplo, para eso hay instrucciones previstas, que también se las voy a dar, pero lo importante es que entiendan que la ley habilita al contribuyente, mejor dicho, al juez administrativo a aplicar la graduación en función de la condición del contribuyente y la gravedad. ¿Por qué dice la condición del contribuyente? Pues no es lo mismo un monotributista que un inscripto. No es lo mismo un monotributista categoría A de verdad que un monotributista categoría, no sé, G. Y así sucesivamente. A mayor categoría del contribuyente, o mejor dicho, a mayor grado de contribuyente en cuanto a su volumen de operaciones, etcétera, obviamente es más el riesgo y es más la sanción. Bien. Seguimos. Pasamos al 39.1. Dice, multas de 500 a 45.000 pesos. Y acá dice, ante el incumplimiento al requerimiento de la FIA, presentar declaraciones juradas informativas del 38.1 y a los de régimen de información propia del contribuyente o del tercero. La multa se graduará entre 500 pesos de mínimo y 45.000 pesos de máximo. Tanto para el caso del 38.1, del 39 y del 39.1, se incorporó también, hace ya un tiempo, la posibilidad de aplicar la sanción cuando el deber formal de que se trate no haya sido cumplido de manera integral. Es decir, por ejemplo, tengo un requerimiento y resulta que de los 10 puntos al requerimiento contesto 2 y 8 no contesto. El hecho de contestar 2 solamente y pasados los plazos previstos, habilita al fisco a aplicarme esta sanción porque el requerimiento, o sea, la obligación formal que tenía, no fue cumplida en su totalidad. Esto es lo que quiere decir. Dice, obstaculizando a la FIP sus tareas de verificación y control. El ejercicio de su facultad de determinación, verificación y fiscalización. Esto donde lo encontramos en este mismo artículo. Vamos a leerlo juntos. Dice, será sancionada con multas de 500 pesos a 45.000 pesos el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos a presentar las declaraciones juradas informativas, originales o rectificativas, previstas en el artículo agregado a continuación del 38.1 sería, y las previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de terceros establecidos mediante resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las multas previstas en este artículo y en su caso son acumulables con las del artículo agregado a continuación del 38, o sea, son acumulables con la del 38.1, al igual que aquellas deberán atender a la condición del contribuyente y a la gravedad. Siempre se tienen en cuenta ambos factores. Si existiera resolución condenatoria respecto al incumplimiento de un requerimiento, o sea, ya existe resolución respecto al incumplimiento de un requerimiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de este momento y que tuvieran por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. Lo que acabamos de decir en la firma. Ahora, sin perjuicio, último párrafo de este artículo. Bueno, ya me salté, esperen. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente,
A los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a la suma de 10 millones, que incumplan el tercero de los requerimientos indicados en el primer párrafo, se le aplicará una multa de 2 a 10 veces el importe máximo previsto en el citado párrafo, la que se acumulará a las restantes sanciones previstas en el mencionado artículo. Bueno, este párrafo ha sido siempre muy criticado por la doctrina, porque independientemente que hoy el monto también ha quedado exiguo, porque fíjense, dice, sin perjuicio de lo establecido, los contribuyentes responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 10 millones, no es nada 10 millones, estamos hablando de menos de 1 millón por mes, con lo cual esto entra para todos los contribuyentes prácticamente. En aquel momento era para contribuyentes de determinado volumen. Hoy serían todos involucrados. Igual siempre fue duramente criticado este párrafo, porque por el monto de las operaciones, agravarle la sanción. Tiene que ver en parte por la gravedad que representa para el fisco contribuyente, que a mayor volumen de venta, más perjuicio tiene el fisco a la hora de poder verificarlo, si yo no presento la información que me pide. De todas maneras, vuelvo a decir, son artículos que habían quedado totalmente desactualizados, principalmente por su monto, ¿sí? Bueno, y creo que viene ahora, a ver, sí, nos queda un artículo más y vamos a terminar con la primera parte de lo formal. No es que terminamos lo formal, lamentablemente esto es largo. Fíjense, infracciones formales están en el artículo 39.2. Depende de la publicación, ¿no? Yo la publicación que tengo acá dice 39.105, bueno, en realidad es 39.2, segundo. Yo diría, segundo artículo a continuación del 39. Es mucho mejor, ¿no? Y acá te vamos a tener un montón de variedades, de multas graduables, todas. La primera dice de 80.000 a 200.000 y de 15.000 a 70.000, por incumplimiento de obligaciones de informar, pertenencia, vinculación con entidades multinacionales. Todo este artículo se refiere al incumplimiento de empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, a partir de hace unos años, están obligadas no solamente a presentar la declaración jurada de precio de transferencia, sino tienen obligaciones previas, como el famoso informe país por país. Y para ello, cuando se pusieron estas nuevas obligaciones, simultáneamente se modificó la ley de procedimiento y se le aplican sanciones por no presentar ese tipo de información. Entonces, frente al incumplimiento de obligaciones de informar, pertenencia, vinculación con entidades multinacionales, datos de la entidad controlante, datos identificatorios del informante, del el famoso llamado informe país por país, la omisión de informar la presentación del informe país, todo ello entra dentro de estas multas. ¿Qué va? Ya ven que es un poquito más elevada, vuelvo a decir, cuando se instauraron eran altísimas. Hoy digamos que son graves, pero no tan graves. Las multas van de 80 a 200 y de 15 a 70. Voy a leer lo que dice la ley. Con multa graduable de 80.000 a 200.000, las siguientes conductas. Omitir informar en los plazos establecidos al efecto la pertenencia a uno o más grupos de entidades multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados totales de cada grupo sean iguales o superiores a los parámetros que regule la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los fines del cumplimiento del régimen, y de informar los datos identificatorios de la última entidad controlante del o de los grupos multinacionales a los que pertenece. La omisión de informar la pertenencia a uno o más grupos de entidades multinacionales con ingresos inferiores a tales parámetros y los datos de su última entidad controlante será pasible de una multa graduable entre 15.000 y 70.000 pesos. Fíjense que acá está claramente
establecido cuál es la infracción que se comete y cuál sería la sanción. El segundo inciso de este primer inciso habla de omitir informar en los plazos establecidos al efecto los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del informe país por país, indicando si éste actúa en calidad de última entidad controlante, entidad sustituta o entidad integrante del o los grupos multinacionales, conforme lo disponga la Administración Federal. Y tercero, dice omitir informar en los plazos establecidos al efecto la presentación del informe país por país por parte de la entidad informante designada en la jurisdicción fiscal del exterior que corresponde conforme lo disponga la Administración Federal. Esto es muy, muy propio de empresas multinacionales. Evidentemente, no voy a pretender que ustedes conozcan con detalle esto. Traten de desempolvar lo que vieron en su momento en Impuestos 1, si se acuerdan de algo, y vincúlenlo. Tampoco pretendo que sean expertos en esta materia, ni que sepan los montos de la sanción en sí, pero que sí sepan en qué casos se aplica. No sé si soy claro. Porque obviamente es muy específico si quieren, pero sí sepan que existe una sanción, porque a lo mejor ustedes el día de mañana les toca trabajar en una empresa multinacional y por ahí tienen esta obligación y no la cumplen, y por no cumplirla aparecen estas sanciones, que obviamente, vuelvo a decir, la multa puede ser pagable, porque son entidades grandes, pero desde el punto de vista de la obligatoriedad va a decir, ¿usted no sabía que yo tenía que hacer esto? Bueno, a eso es lo importante, que sepan que existe la obligación. Hay una resolución general que regula todo esto, que es la resolución general 4130. O sea, que lo que hace la ley de procedimiento es aplicar sanciones al no cumplimiento, pero en sí la obligatoriedad de todo esto está en un régimen especial que está en la resolución 4130. El segundo inciso, el B, por hecho, este artículo 39.2, llamémosle, tiene 4 incisos. Recién terminamos de ver el primero, ahora vamos a ver el segundo, que dice, con multa graduable entre 600.000 y 900.000, como dice la FINMINA, 600 a 900.000, la omisión de presentar el informe país por país o su presentación intemporal. Directamente, no presentar. El informe va de 600 a 900.000. O su presentación extemporánea, parcial, incompleta o con errores o inconsistencias graves. Tercer inciso. Con multa graduable entre 180.000 y 300.000, el incumplimiento total o parcial a los requerimientos hechos por la Administración Federal de Servicios Públicos de información complementaria a la declaración jurada informativa del informe país por país. O sea, cuando me pidan algo, un detalle adicional a lo que es la declaración jurada del informe país por país. Y el cuarto y último inciso dice, con multa de 200.000, el incumplimiento de los requerimientos dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos a cumplimentar los deberes formales referidos a los incisos A y B. La multa prevista en este inciso es acumulable con las de los incisos A y B. O sea, esta multa de 180 a 200.000 va a ser acumulable con las que vimos en el inciso A y B, que se referían a las multas de 80 a 200 y de 15 a 70. Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento de un requerimiento, las sucesivas reiteraciones que se formulen a continuación y que tuvieran por objeto el mismo deber formal serán pasibles de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión. Lo mismo que dice el último párrafo del artículo 39. O sea, cuidado, porque no cumplir con un requerimiento, y más estos requerimientos que tienen multas más altas, el no cumplir con el requerimiento
hace pasible al fisco de iniciar otro requerimiento. Y el no cumplimiento de ese requerimiento hace pasible aplicar otra multa. O sea que son multas independientes por cada, aunque se te refiera al mismo deber formal. ¿Está claro? Entonces, cuidado con todas estas sanciones, sobre todo desde el punto de nuestra tarea como profesional el día de mañana. Porque muchas veces el empresario va a decir, yo te contraté a vos. Vos no me hiciste nada, vos no me hiciste. Yo no puedo decir, si bien yo soy el responsable y tengo que pagar la sanción, el que no me asesoró correctamente es el profesional. Entonces tengan en cuenta de que existe todo esto, por si alguna vez les toca con un cliente y ante el incumplimiento, somos responsables. No digo que tengamos que pagarlo, que somos responsables por no haberlo hecho, por no haberlo asesorado, por no haberle dicho que esto hay que hacerlo, y si quieren cobrarle aparte, le cobran aparte, pero cuidado, el no hacerlo y la llegada a la multa puede ser gravísima. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá está lo que les dije, que la acumulación de sanciones por infracciones formales son acumulables, las del 39 con las del 38, y las del 39.1 con las del 38.1, que ya lo dijimos. Y también dijimos que si existiera resolución condenatoria respecto al cumplimiento de un requerimiento de la FIP, las sucesivas reiteraciones que tuvieran el mismo deber formal serán pasibles de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de ejecución. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahí terminamos con todo el tema de infracciones formales. No voy a dar hoy, sí voy a hacer la introducción del tema clausura, pero no la voy a desarrollar porque nos va a llevar más tiempo. Para terminar con lo formal, tenemos que ver el tema de clausura de establecimiento. Entonces, antes de hablar de clausura, les voy a contar un poco cómo nace todo este tema de clausuras, desde cuándo está, cómo fue, cómo llegamos al texto legal que tenemos hoy, que está a partir del artículo 40 en adelante. O sea que ustedes hoy vimos desde el 38 hasta el 39.1, vimos todo su desarrollo. Ahora vamos a ver el por qué existe la clausura como instituto y como sanción también aplicable al incumplimiento de los deberes formales. Porque hasta ahora los domingos fueron... Bueno, les cuento. El instituto de la clausura no es nuevo, estuvo desde siempre en la ley de procedimiento, pero en sus orígenes, cuando yo, por primera vez, no sé si fue cuando yo lo estudié o cuando empecé a dar clases, la clausura, y vuelvo a decir, es una clausura administrativa, porque la va a realizar el fisco, no la va a realizar un juez en principio, o por lo menos como estaba prevista originalmente, se aplica a la comisión de determinados ilícitos que van a estar descritos, si quieren después lo miran, en el artículo 40. Nosotros lo vamos a ver después detenidamente a cada uno de esos ilícitos. Pero lo que quiero contarles es que el procedimiento, de cómo era el procedimiento de clausura, y después vamos a ver cómo es. Lo primero que tiene que haber es la presencia del fisco en el lugar donde se comete. Acuérdense que la clausura es de un lugar a un establecimiento, un lugar físico, lo que se va a clausurar. Entonces, el ilícito que da origen a la aplicación de la clausura se comete en ese lugar físico. ¿Me siguen? Por ejemplo, vamos al caso más típico, que un contribuyente no emita la factura. O sea, está el cliente, hace la adquisición del bien, y cuando va a pagar, no le entrega nada. Si el contribuyente le pide, si el usuario, el consumidor, le pide la factura, muy probablemente, si se trata de un contribuyente incumplidor, le va a preguntar, ¿la necesita? Y la necesita o no la necesita, el contribuyente está obligado a emitir el comprobante igual.
Entonces, no emitirla, no emitir la factura, ya se transformó en un ilícito, que da origen a la aplicación de esta sanción. Lo vamos a ver que está en el primero de los incisos del artículo 40, no emitir la factura. Ahora bien, supongamos que ese es el ilícito cometido. Cuando lleguemos al artículo 41, vamos a ver que hay un procedimiento, es decir, no me clausuran en el mismo momento, sino que el inspector va a labrar un acta, tiene que estar el inspector presente, labra un acta y dice que habiéndome hecho presente en las instalaciones del contribuyente, fulano de tal y tal, asistí en forma presencial a la no emisión del documento tal, prueba de ello, del último emitido, que es del día, de ese mismo día, pero hoy con emisión sabe la hora, etcétera, 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 y que el contribuyente, por ejemplo, el fisco interceptó al consumidor final al salir a la salida del local, lo ve con la bolsa y todo, y dice, y la factura no me la dieron. Entonces, le pide al consumidor que dé su nombre, sus datos, pero solamente como prueba de que salió sin la factura, y labra un acto. Él labra el acta. Ese es un acta que da origen, es un acta de infracción, y va a dar origen al procedimiento de clausura. ¿Qué hace el funcionario del fisco? Bueno, vamos a ver que esa acta la van a firmar dos funcionarios, no la va a firmar uno solo, y va a ir a jurídica y a partir de ahí lo van a citar al contribuyente dentro de un plazo mínimo y un máximo que existe, que está previsto, para que se presente a una audiencia. Esa audiencia se va a tener que presentar el contribuyente munido de las pruebas que considere necesario, podrá llevar un descargo por escrito, la audiencia esa es verbal, y a partir y por supuesto va a acompañar la prueba documental que corresponda, podrá ofrecer otros medios de prueba, hace todo lo que tiene que hacer. Pero digamos que finalizada la audiencia, es muy raro que el juez administrativo se expida en ese momento. La norma dice que deberá expedirse a la finalización o dentro de determinado plazo. Bueno, se expide y dice que le corresponde una clausura de tantos días, que será practicada tal día y tal día. Supónganse que es eso. El contribuyente, a partir de que le notifican la resolución de la clausura, va a tener la posibilidad de apelarlo. ¿Sí? Es decir, esto se los cuento rápido porque lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase. Pero ¿qué es lo que les quiero explicar? En realidad, para que lo clausuren, si el contribuyente es bien defendido, puede apelarlo y seguir una serie de recursos que están previstos en este tipo de procedimientos hasta que llegue a la justicia. Y en la justicia verá si el juez en lo penal económico lo clausura o no. ¿Mm? Esa es la clausura administrativa. Y después se incorporó, tiempo después, una clausura preventiva que está en el artículo 35, que es más efectiva desde el punto de vista que no necesito todo este procedimiento, sino clausura en el mismo momento. Pero es para casos puntuales. Ahora bien, ¿por qué les quiero contar? Porque originalmente la clausura tenía como sanción la clausura de un establecimiento y una multa también. Ya ahí la cosa es rara, pero ustedes miran, ¿y me podían aplicar una multa? No. Originalmente era solo la clausura, ahora me acuerdo. Y por otro lado, me podían iniciar un procedimiento al artículo 39 para aplicar la multa. Hasta que vino la famosa teoría del non bis in idem, y si el contribuyente estaba bien defendido, ganaba. Entonces, lo que se hizo, se modificó la ley de procedimiento y en un momento dado, en la misma clausura se puso la multa y la clausura. Ahora, de todas maneras, la clausura como tal, ¿cuál es el efecto? El efecto es psicológico. Porque que a mí me pongan una franja de clausura en mi local comercial, ya se darán cuenta que esto no es para cualquier empresa. Generalmente tiene que ver con empresas que venden a consumidor final.
Entonces, le ponen una franja de clausura en la puerta y la verdad que desde el punto de vista de cómo ve el cliente a ese comercio, puede decir, mira, es un evasor y a lo mejor no había emitido la factura, nada más, o tenía un error en la registración, o un deber formal que da lugar a la clausura que no tiene que ver con la evasión propiamente dicha. Lo cierto es que esa es la filosofía por ahí de la clausura, el castigo social. ¿Eh? Yo opino que hoy no es visto así, porque hoy a lo mejor el de afuera dice, ay, mira, pobre Pepito, lo clausuran, si siempre me fía, siempre es bueno conmigo. O sea que esto que la filosofía que tiene la clausura, por ahí hoy está, y aparte dicen, mira, estos de la FIP, que son malísimos, mira lo que le hicieron a Pepito, ¿no? Kiosco de la esquina. Y digo esto para que ustedes vean cómo cambia el concepto desde el punto de vista de la condena social. Lo cierto es que por aquel momento, o sea, antes de cómo está redactada hoy la ley, tuvimos un administrador, no un administrador federal, sino un subsecretario de Ingresos Públicos, que fue muy famoso, que se llamó eh, Carlos Taqui, que ustedes tienen un artículo para leer en esta segunda parte sobre infracciones, no sobre, perdón, sobre, ay, por Dios, sobre evasión, que lo vamos a poner a disposición. Bueno, Taqui, en su gestión como subsecretario de Ingresos Públicos, analizó el tema este de la clausura, veía que la verdad que la clausura dispuesta así no tenía mucho efecto, porque vuelvo a decir, si el contribuyente estaba bien defendido, al final no pasaba nada. Entonces empezó a analizar otras normativas y se encontró con la ley de abastecimiento, la ley 20680. En esa ley de abastecimiento encontró un artículo que preveía la clausura del establecimiento. Imagínense la ley de abastecimiento. Preveía la sanción de clausura cuando, en uno de los artículos de esta ley, cuando el contribuyente no emitía la factura. Entonces dijo, ah, qué lindo, ¿ves? Acá encuentro una norma que es más efectiva porque hace que lo clausure